Buenas tardes, profesora. Bueno, en este caso somos el grupo 4 y les vamos a presentar el caso de la empresa Repsol y el desastre ecológico que ocasionó el derramamiento de petróleo en la zona costera de Ventanilla, para ser precisos. Se podría decir que todo inicia el día 14 de enero, el día que se empieza la descarga de petróleo en esa zona. Para ello, antes de realizar esta descarga, Repsol solicita un informe del oleaje a la Marina del Perú, la cual le menciona que no hay ningún tipo de problema y que pueden proseguir con la descarga. Horas después, alrededor de las 11 de la noche, se presenta la noticia de la erupción del volcán submarino en Tonga, lo cual tendría una posible alerta de tsunami a todos los países que se encuentran en el litoral del Océano Pacífico. El día 15 de enero, las autoridades peruanas mencionan que no hay ningún tipo de problema o alerta de tsunami que pueda afectar a la costa peruana. Por ello, la empresa Repsol continúa con su proceso de descarga. Ese mismo día, horas después de esta información, se da el derramamiento de petróleo en la zona de Ventanilla, lo cual no solamente afectó a las familias que viven cercanas a esta empresa, sino que también afectó al ecosistema marino y a la fauna del lugar. El día 16 de enero, Repsol envía un comunicado en el cual menciona que se tomaron los procesos adecuados y los protocolos en esta emergencia, y también mencionando que el derramamiento de este químico, por así decirlo, fue menor, no fue de a grandes cantidades, pero ello no se observó al momento de ver el desastre en sí, ya que se pudo observar que gran cantidad del litoral de Ventanilla estaba contaminado con el petróleo. Además que habían animales y variedad de fauna que estaba muriendo cerca del sector. Aparte de ello, se pudo observar que no se tomaron las acciones preventivas, ya que al momento de que ellos informaron que la empresa sí había tomado los protocolos, se observó en las playas del sector que el grupo que enviaron a hacer las limpiezas fue muy reducido, los cuales no estaban capacitados para realizar las limpiezas, los cuales no tenían las herramientas para realizar esta limpieza de estos productos. Ahora, también informaron, como ya se había mencionado, que la cantidad de derrame no ha sido de cantidades significativas, pero luego de peritaje se pudo observar que el derrame en sí o la cantidad fue de alrededor de 10.000 barriles de crudo de petróleo. Bueno, continuando con la exposición, mi compañero... De acuerdo. Ya, muy buenas noches, mi nombre es Eric Irrazábal. Para poder continuar con la exposición, lo que queremos resaltar es qué teoría de la responsabilidad social empresarial nos permite realizar un análisis de lo ocurrido, de la incidencia. En este sentido, hemos decidido que la teoría que más nos permite realizar un análisis es la teoría de la pirámide de Carr. ¿Por qué? Porque tiene 4 responsabilidades. Responsabilidades económicas, legales, éticas y filantrópicas. Dentro de las responsabilidades económicas, el Repsol tenía una responsabilidad económica, que era el desembarcar el crudo para poder continuar con su flujo de negocio, no responsabilidad con los inversionistas. En las responsabilidades legales, el acontecimiento se dio bajo los parámetros legales respectivos, es decir, Repsol hizo el desembarque y ellos en ese momento no había ninguna restricción en el litoral para poder hacer trabajos. Que a diferencia de Chile, que Chile sí cerró todo su litoral y no permitió ninguna actividad. Aquí en Perú no se dio ese tipo de restricciones. En responsabilidades éticas, podríamos decir de que las normas aceptadas por la sociedad no permitieron que ellos, o no debieron permitir que ellos continuaran con los desembarques. ¿Por qué? Porque existe una, me parece que es una responsabilidad de cada uno de los gerentes en poder considerar de que si es que no es permitido o es incierto cuál va a ser el oleaje, no debieron haber continuado con los trabajos. Y con respecto a las responsabilidades filantrópicas, bueno, efectivamente, Repsol no tuvo ningún reparo en poder pasar esta valla y no cumplir con ello. ¿Por qué? Porque su incidencia causó muchos daños, tanto a pescadores como a la fauna,
y como la fauna y de fauna marina. Entonces, dentro de ello, esto va muy acorde o no coincide con los principios que la empresa dice tener. Entonces, nos parece que esta es la mejor forma de poder detallar cuál ha sido la responsabilidad social empresarial de la empresa. Ahora, otro punto importante que considerar es que la empresa como tal, queríamos que las teorías descriptivas, tanto las individuales como las teorías situacionales, cuál de ellas nos permiten realizar un mejor análisis de la situación. Entre ellas, entendimos de que para los factores individuales, a la empresa le faltó mucha cultura nacional. ¿Por qué? Porque la cultura nacional tiene este factor que cuenta con un control de incertidumbre, es decir, que te prevé, que tú tengas en consideración qué acciones puedes tomar ante un acontecimiento. Y a la empresa le faltó totalmente eso. Es decir, Repsol no tenía un plan de acción para poder medir esta cantidad de incidencia, que inicialmente, como dijo mi compañera, reportaron que eran pocos barriles y al final, después de peritajes, resultaron que eran mucho mayores. Con respecto a las situaciones, a los factores situacionales, detallamos que más que todo se basaron en la relación más al tema que al contexto. ¿Por qué al tema? Porque le faltó intensidad moral, la magnitud de las consecuencias fueron abismales, nunca lo midieron, no lo tomaron en consideración, las probabilidades del efecto tampoco lo tomaron en cuenta, tuvieron una inmediatez temporal realmente baja, no tomaron en consideración muchos puntos y se notó en realidad qué tan relevante era para Repsol, o atender la incidencia o cuidar su margen. Entonces ahí dejó mucho que ver la reacción que tuvieron los dirigentes de la compañía. Continuando con la exposición, mi compañero va a continuar con los siguientes temas relevantes para nosotros. Bueno, hablemos sobre la situación del momento de la verdad. Referente a la empresa Repsol, el momento de la verdad fue desde que en consecuencia del derrame, que fueron superiores, no fueron según lo que informaron en su momento, ¿ok? Eso fue uno, o sea, una mentira para la población, ¿no? Entonces, luego decidieron echar la culpa a la Marina porque no informaron, no les informaron y les dieron el ok de que sí podían salir, ¿ok? Pero tenemos que tener algo acá presente, de que la empresa Repsol no es una empresa ni pequeña ni mediana, es una empresa muy grande. Entonces tenemos que tener conciencia que esta empresa tiene mucha tecnología e innovación y no hay necesidad de estar consultando porque también sería algo más, ¿no? Pero tienes la tecnología y sabes qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué puede pasar? Referente a ello, tenemos tres conceptos. Lo que se revela, o sea, la falta de conciencia y la falta de no tener una buena preparación, ¿ya? Otra cosa más, que el Estado también es responsable de ello, porque no hay control en la empresa. Referente a la evaluación, no brindan información inexacta a las autoridades y luego sale la verdad, pues, ¿no? Y de formal, de acá podemos tomar ejemplos y ellos también pueden aprender de sus errores, ¿no? ¿Por qué? Porque luego al final pudieron informar que sí no dieron la información exacta, clara y asumieron su culpa y trataron de solucionarlo. Luego hablemos sobre el dilema ético. Acá vemos que Repsol tiene un dilema supraorganizacional. ¿Por qué? Porque debieron afrontarlo desde el comienzo, ¿ok? Y no afectar a la población externa, tanto interna también, porque la gente, bueno, la gente también ofendía a los trabajadores de Repsol, esa es parte uno. Parte dos, Repsol también afectó a la población tanto marítima, porque ellos viven del día a día, ¿ok? Y también afectó la fauna marina. Y ahora sigue mi compañero. ¿Qué tal? Soy Pedro Fernández. Y con lo que respecta a qué podemos prevenir, prevenir estos problemas similares, ¿qué herramientas gerenciales nosotros podríamos tener, ¿no? Para
minimizar este problema, pues, ¿no? En primer lugar, se debería tener un buen planeamiento estratégico, ¿no? En donde en ese plan esté el paso a paso de cómo prevenir una situación de esta magnitud, en este caso el derrame de petróleo, ¿no? En esa oportunidad, lo que todos los peruanos observamos fue una improvisación por parte de Repsol, ¿no? Una improvisación por parte de Repsol, y ellos, como indican mis compañeros, justo en esos momentos, un día antes, hubo una erupción de un volcán del mar, y eso como que echaron la culpa a ese volcán para que no les caiga todo el peso de la ley, ¿no? Para que ellos no tengan tanta responsabilidad en lo que se derramó en el mar, ¿no? Segundo, por otro lado, debe haber políticas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para que todos los trabajadores estén capacitados y sepan qué hacer cuando pase una desgracia como esta, ¿no? Como todos pudimos ver, fueron las mismas personas, fueron voluntarios los que ayudaron a salvar la fauna de ese ecosistema, ¿no? Los pingüinos, los pelícanos, varios animales muertos, ¿no? Varias personas se juntaron para cortarse el cabello y con eso minimizar un poco ya el daño medioambiental. Pero ¿qué pasa? Como indican también mis compañeros, Repsol es una empresa grande en la que debería de usar la tecnología, ¿no? Para tales problemas de tal magnitud, ¿no? Entonces, esto fue un poco improvisado y no tuvieron un plan de acción para este problema, ¿no? ¿Cómo podemos llegar, cómo el Estado puede intervenir en esto? En esto se creería que el Estado puede intervenir haciendo leyes más rigurosas, ¿no? En el cual, un ejemplo puede ser de que el Estado ya no licite con esa empresa para futuros proyectos, ¿no? Hasta que arreglen la situación, el problema en el que esté, ¿no? Esa es una forma de que se haga un stop a esas empresas grandes que quieren siempre salir victoriosas cuando hacen un daño medioambiental, ¿no? Dentro de esto, como conclusión, podemos tener que esta empresa no tuvo las acciones necesarias para realizar para afrontar esta emergencia, ¿no? Entonces vemos que muchas familias viven, como indica mi compañera, muchas familias viven del día a día, ¿no? De la pesca, de las personas que van a bañarse a ese balneario de Ancón, y ellos tienen sus negocios, y eso todo hizo que bajen las ventas, no haya pesca, se murieran varias especies marinas. Todo eso afectó en los bolsillos de las personas, y lo más ilógico fue que el Estado apoyó a ello, y cuando fueron a dar conferencia de prensa, no me voy a olvidar que lo primero que dijeron fueron que iban a donar canastas a las personas, ¿no? Cosa que está fuera de contexto, ¿no? Y como reflexión, podemos decir que al momento de tomar una decisión, la empresa siempre debe tener políticas, ¿no? Políticas de seguridad y salud en el trabajo, capacitaciones constantes, tanto en teoría y en práctica, cuando pasen estos tipos de problemas, de negligencias, ¿no? Y para una solución rápida, ¿no? Para una solución rápida y saber qué hacer con estos problemas de fenómenos medioambientales que puedan causar estos estragos en el planeta, ¿no? Sin nada más que decir, esto fue nuestra exposición, profesora. Muchas gracias a todos.